Y por eso estamos en línea con Iván Sasovsky del estudio Sasovsky y Asociados. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches, Laura Ojeda te saluda. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte y contarte que ya no somos más Sasovsky Asociados, ya somos Expansion. Expansion, tenés razón. Tan linda la fiesta que hiciste a fin de año. Vamos a contarle a los oyentes que a fin de año hiciste una fiesta divina y que te luciste como un bailarín de lujo. Muchas gracias. La verdad es que para mí es un orgullo contar de Expansion porque, bueno, es la expansión del estudio y con sucursales en España y en Uruguay, con lo cual habla de nuestro crecimiento y también de un orgullo para nosotros como argentinos de poder salir a representar al país en momentos tan difíciles, ¿no? Completamente. Admito mi error. Admito mi error, es que nos conocemos hace tanto, pero bueno, es cierto que la verdad que están haciendo un crecimiento fenomenal de la empresa y te lo mereces porque sos un laburante tremendo. Pero además tenés una claridad para explicar las cosas que no todos los pueden, sobre todo con temas tan áridos como son los tributarios. Y te consultaba sobre esto que empezó a delinearse desde el gobierno, que es que cobren anticipadamente ganancias. ¿Qué realmente se puede hacer? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que le decís a tus clientes? Mira, te cuento, en realidad esto que se propone es una mentira más dentro de la ficción en la que estamos conviviendo hace mucho tiempo en materia económica. Digo una mentira para justamente dejar en claro que el cobro de impuestos nunca puede ser de manera anticipada si no tiene un justificativo que así lo amerite. El impuesto a las ganancias, que es el impuesto que se pretende cobrar anticipadamente, ya tiene un régimen de anticipos, pero es un impuesto de ejercicio anual. Es decir, uno tiene que sumar todos los ingresos anuales, restarle los gastos, y en función de ese resultado se determina cuál es la base imponible. Normalmente se cobran anticipos, de hecho ya existe un régimen de cobro de anticipo. Exacto. Tanto para personas humanas como para sociedades, y ese régimen de por sí ya roza de alguna manera lo que es la relación jurídica tributaria, porque invierte los roles, es decir, el Estado pasa a deberle al contribuyente. Cuando se abusa de estas herramientas, se corrompe todo el sistema y pasa el Estado a financiarse con dinero que no es genuino, que no es propio de la recaudación, y que en definitiva es deuda obligatoria que pretende que los contribuyentes asumamos para financiar un Estado cada vez más gigante, más grande, más pesado, y que recae obviamente sobre los mismos, recae sobre los que estamos dentro del sistema. Y esto tiene, como siempre decimos, un doble efecto. Por un lado, ahuyenta lo que es la formalización, porque te sale más caro estar en blanco, dado que pagar impuestos de manera anticipada, cuando ni siquiera está garantizado que ganes, porque claramente estamos en un contexto de dificultad económica, en una de las crisis más profundas que de las cuales tengamos recuerdo, entonces no está garantizado que gane, por lo tanto que ganemos, por lo tanto el Estado no puede garantizar que ese cobro de anticipos vaya a utilizarse en un 100% contra el impuesto determinado por la ley. Uh-huh. Entonces hay un abuso por parte de una herramienta que es genuina, y que cuando hay abusos sobre este tipo de situaciones, lo que generan es que se pierda credibilidad y se genere mayor informalidad, porque se sube el precio a evadir de alguna manera. Claro. Ahora te pregunto, teniendo en cuenta que las empresas y las personas humanas
pagan anticipo de ganancias. ¿Se puede aumentar, digamos, existe la posibilidad de hacerlo? ¿Está habilitado en el Poder Ejecutivo de hacerlo? Recordemos que todos los cambios impositivos siempre tienen que pasar por el Congreso, pero acá no habría una modificación, sino un anticipo, no sé, claro, más anticipado, no sé. La gente, esta es una forma de recaudar, no es la creación de un nuevo impuesto. Claro. Sino que la FIP está diciendo, en vez de cobrarte el impuesto por declaración jurada, que es como bajo el régimen que existe en nuestro país, determinado en la Ley de Procedimiento Tributario, hace uso de una herramienta que otorga el Poder Legislativo al propio fisco para que en situaciones en las que así lo sea conveniente, pueda determinar maneras de cobro anticipado de impuestos. Esto lo que hace es que, de alguna forma, me permita a mí o al fisco recaudar de manera anticipada. Pero esta herramienta ya existe y lo que existe es el cobro anticipado del impuesto determinado de acuerdo al año anterior. Es decir, se presume como mínimo que vos vas a ganar lo mismo que ganaste en el periodo fiscal anterior. Esa situación ya es una situación que es una presunción que admite en principio prueba en contrario, porque uno puede pedir una reducción de anticipos cuando ve que la situación económica para el año siguiente no va a ser igual a la del año anterior, que es la base sobre la que se parte para el cobro de los anticipos, que ya existe históricamente en el sistema tributario argentino. Claro. Al crear nuevos anticipos se está ampliando eso bajo la premisa de que como la inflación se proyecta hasta más de un 90%, si miramos año contra año, claramente los resultados deberían ser mayores por efecto de la inflación, pero el mal de todo, o el origen del mal de alguna manera, es la emisión monetaria y la inflación, que genera estas distorsiones que hacen que lo recaudado en pesos nunca termine de alcanzar para cubrir gastos que aumentan a un ritmo mucho más rápido que la recaudación. Claro. Pero no es problema el sistema tributario, sino que el problema es la propia inflación. Entonces, la manera que tratan de morigerar eso es generando este tipo de anticipos, pero no discriminan entre contribuyentes que están tratando de sobrevivir de aquellos que realmente tienen algún tipo de beneficio de alguna forma por el efecto inflacionario que es generado por el propio Estado, con lo cual es como hay un solo responsable tanto de la medida como de la solución. Claro. ¿Ya hubo alguna comunicación formal de cómo se tiene que hacer? Mira, la comunicación formal todavía no existe por parte del fisco, es la FIP la que tiene que reglamentar el régimen de anticipos. Hay trascendidos, pero la verdad es que hasta no conocer la nueva resolución que modifique la actual vigente, tampoco vamos a saber con qué herramientas el contribuyente va a poder contar para poder pedir, por ejemplo, una reducción de anticipos cuando se den situaciones como las que te decía, que el negocio empiece a funcionar peor que el año anterior y la base de cálculo sea diferente. Exacto. Lo que se debería hacer para evitar cualquier tipo de distorsión es que esa base sobre la que se habían calculado los anticipos hasta ahora vigentes simplemente sea actualizada por inflación. Sería lo más razonable, pero no parecería que sea el camino elegido por el gobierno para llegar a una solución. Claro. Claramente el sistema como está, Lau, es muy complejo porque nosotros tenemos compromisos en dólares y la recaudación está en pesos. Claro. Con lo cual, si nosotros queremos solucionar los problemas, eso se tiene que resolver de una manera mucho más profunda. Y siempre hablando con colegas y con Patricia, que la conoces, sí. Me cuesta por ahí plantear algunas cuestiones porque digo, me van a pegar de un lado y del otro, pero la única solución viable que hay para el sistema recaudatorio
es que la recaudación para los que generen ingresos en dólares sean dólares y que no se especifiquen el tipo de cambio oficial los impuestos, Claro. porque ese tipo de cambio lo que hace es que el Estado no pueda recaudar lo suficiente como para poder robustecer sus reservas. Sus arcas, Entonces, claro. imagínate una empresa que cerró al 31 de diciembre sus resultados, tributa y que ganó en dólares, tributa un tipo de cambio de 102,50, cuando el tipo de cambio real al que puede vender sus dólares para el pago de impuestos es de 200, 300, Claro. o sea, Y 300, 290, ¿no? Entonces, existe esa distorsión. Perdón. Claro, no, es muy interesante lo que vos planteás, no lo plantean muchos tributaristas, por eso en todo caso decís que también a veces es antipático tal vez para tus colegas, ¿no? O para los empresarios. Y te pregunto a vos, ¿tus clientes o clientes que vos conozcas en esa situación estarían dispuestos a hacerlo en dólares? Es que, ¿sabes qué pasa? Si nosotros hacemos eso, podríamos tener las tasas más bajas de impuestos del mundo, te diría. Porque si uno saca el efecto de licuación que hubo entre el 31 de diciembre y la fecha de vencimiento de la declaración jurada, te da una tasa como máximo del 7%. Tendríamos tasas más bajas que las de Irlanda. Podríamos atraer inversiones. Podríamos generar competitividad respecto a nuestros países vecinos. Es una baja o sea, esto debería venir acompañado de una baja de las tasas impositivas, Claro. que hoy por hoy son mentirosas, que nos ponen en lo más alto a nivel comparativo en cuanto a porcentajes, pero si uno va a la recaudación real, a la más baja de toda la región, con lo cual sería sincerar. Por eso arranqué la entrevista diciendo que era una mentira, porque estamos viviendo en una mentira hace mucho tiempo y ya no hay excusas como para no sincerar esto que termina siendo tan perjudicial y que terminamos pagándolo siempre los mismos, que somos los que estamos dentro del sistema, Claro. y los más pobres, que son los que no pueden evitar el pago del IVA por el consumo de su canasta básica. Exactamente. Y te pregunto, ¿esta propuesta llegó alguna vez a, no sé, a las figuras que forman parte de la estructura de economía que pueden tomar alguna decisión? ¿Por qué no la toman? ¿Por qué no la aprenden? ¿Y por qué no se ejecuta? Yo creo que falta robustez política como para poder encarar una reforma de estas características. El gobierno trata de hacerlo con las retenciones, porque es una forma indirecta de hacerlo, porque lo ata a la liquidación en dólares, pero la recaudación en pesos de un kiosco, de una empresa, hoy por hoy termina siendo asfixiante, cuando en muchos que podrían pagar más, termina siendo regalada. Entonces creo que hay que hacer un trabajo mucho más profundo de análisis, y que el gobierno lo sabe, pero no tiene el valor o la robustez política o de alguna manera el consenso con la oposición como para poder sincerar nuestro sistema tributario. Ahora te pregunto, si tienen la robustez para decir, ay, te pongo un impuesto a la renta inesperada, ¿esto no sería más simple? Podría hacerlo, pero implicaría explicar un montón de cosas, sincerar el cepo, sincerar la economía, sincerar que las metas propuestas al Fondo Monetario Internacional no son las correctas, que ese camino no es el con el cual vamos a poder pagar nuestros compromisos. Parece algo alocado, pero es la única que nos queda, Laura. Yo de verdad trabajo mucho en analizar la matriz tributaria argentina, la comparo con la del resto de los países. Los contribuyentes de la Argentina tienen una cierta, los que más patrimonio tienen, lo que más les preocupa no es el pago de impuestos, sino que justamente hay un nivel de inseguridad en el que hoy quizás hacen esto y al día siguiente vuelven a subir las tasas y encima en dólares. Entonces, hay que tener un compromiso como para poder tener la palabra de
sincerar la economía y mantener esto, dando cláusulas de estabilidad fiscal en la que si bien se sincere y se pueda pagar impuestos en dólares de aquellos que puedan generar este tipo de ganancia en moneda dura, pero que no se produzca un aumento de impuestos porque estamos en Argentina, sabemos que el gasto público no para de aumentar, entonces sin un freno en el gasto, ninguno de estos cambios, por más novedoso e interesante que parezca, es suficiente, que es lo que pasa con las retenciones. Seguro. Iván, como siempre, un placer hablar con vos. Ahora sí primero voy a decir que te voto, porque cada vez que hablas con una claridad. Vos te presentás y yo te voto. Así que bueno, muchas gracias por este contacto con Ecomedios. No, Laura, para mí es un placer, sabés que te aprecio un montón, siempre te tengo presente y me alegra mucho el camino y la carrera que estás construyendo. Así gracias. Que contá conmigo siempre y te mando un afectuoso saludo y a toda tu audiencia. Gracias, Iván. Igual para vos. Iván Sasovsky, aquí en Mix Económico, fundador de Expansion Holding en Ecomedios.